Hola a todos, yo soy Salamonster y bienvenidos a la tercera semana de la ABL. El día de hoy los Cuernavaca Cyndaquils vamos a estar enfrentando a Nick, Kyogre Kawaii y los Lansing Leafeons. Esto pinta que será una buena batalla. Yo sé que él tenía ganas de que nos enfrentáramos, yo sé que va a estar bien preparado. Su equipo está muy interesante, como siempre digo. Y en particular me interesa mucho saber qué trajo. Yo creo que tenía buenas opciones ahí para armar a varios equipos. Vamos a desearle buena suerte. Vamos a ver qué tal. Vamos a seleccionar como mi equipo participante a la party. Si vieron mi video ya saben quiénes son. Y el día de hoy se me hace que nos vamos a rifar la música de Rose, ¿por qué no? Vamos a decirle que ya estamos listos. Vamos a ir conectando. Y vamos a ver qué trajo, porque eso la verdad es algo que me tenía con el pendiente. Está Scrafty, está Turtonator. Me agrada que no está Espeon. Se me hace interesante, de hecho, que no está Arctovish. Está Galvantula y yo pienso que lo más seguro es que empiece con Galvantula. Está Grimmsnarl, de hecho, entonces es muy probable que también empiece con Grimmsnarl. A juzgar por lo que tiene, se me hace que quiero empezar con mi Sunday y con Blue Ranger. De ahí veremos cómo nos movemos, aunque... ¿Saben qué? De hecho, no. Me hace que queremos empezar con el Sunday, sí. Queremos empezar con el Sunday y queremos empezar con la Lady. De ella vamos a meter entonces a los demás. Y esto pinta otra vez para que sea una buena batalla. Todos los Pokémon son hembra, dato curioso. Tal vez no haga la gran diferencia, pero... hey, es igual y una forma de apoyar a la capitana Hatterene, que hasta ahora no ha tenido la mejor de las experiencias en esto. Pero muy buena suerte a Nick, muy buena suerte a los Lansing Leafeons. Vamos a ver qué tal. ¿Con qué decidió empezar? Grimmsnarl y Zipzap. Ok, eso es justo lo que me estaba esperando. Y de inmediato tenemos aquí un Snow Warning. Y ahora está Grimmsnarl. Pero... no sé realmente qué quiere intentar. A mí me encantaría irme de inmediato por el Velo Aurora. Pero... Grimmsnarl es muy probable que saque un Taunt. Vamos a irnos porque no se va con el Taunt. Y vamos a irnos por el Aurora Veil. Porque me hace tanto bien tener ahí el Aurora Veil. Y de inmediato yo quiero sacarle toda la ventaja posible a esto. Vamos a ver si puedo bajar a Grimmsnarl. Si Grimmsnarl le hace taunt a Vanilluxe, se va a ir. Volt Switch, que hace bastante daño. Pero entonces no usó taunt. Y tampoco usó Protect. ¿Cuál es su respuesta para Hatterene? Es lo que yo me estoy preguntando. Porque no puede venirse con Corviknight. Corviknight no le encanta recibir un... es el ñom ñom, ok. Aurora Veil, perfecto. Lo que me pregunto entonces es qué hará Grimmsnarl. Ok, se me hace que Grimmsnarl se va a ir. Eso me baja el ataque especial, pero según yo esto debería ser suficiente. Perfecto, adiós a Grimmsnarl. De inmediato la Lady tomando ahí, por suerte, un poco de ventaja para nosotros. El granizo va a golpear al ñom ñom. Ahora, ¿quién vendrá? Tengo que cuidar también a Hatterene para que no nada más se vaya a ir contra... para guardarme algo por cuando venga Scrafty.
Ok, aquí tengo mi Aurora Veil. Tengo Babiri Berry. Creo que no tengo realmente un motivo para no irme por una ventisca. Un Blizzard. Se me hace que el Nom Nom va a tener Ally Switch. Híjole, no lo sé, pero sí quiero... Quiero predecirle el Ally Switch. Pero pues aún por si no... Por si no, de hecho me conviene. Voy a predecirle a Ally Switch. Y si no, se me hace que voy a usar Max Guard. Entonces vamos a ver. Va a ser su Dynamax si quiere lanzarse por todo de inmediato. De hecho, ahorita que lo pienso, no está Diggersby. O no me acuerdo haberlo visto. Shadow Sneak, ok. Buen daño, pero no me molesta tanto. Maxi Metal. Tenemos Babiri Berry. Entonces... Ah, caray. Ah, sí, tiene Unnerve. Muy bien pensado ahí él. Aumentó su defensa. Le aumentó la defensa al Ñom Ñom. Recuperamos un poco de eso. Fíjense que no me esperaba esa jugada con el Unnerve. Voy a echar otro Blizzard. Y solamente para gastarme un turno de lo del Corviknight vamos a usar el Max Guard. Me preocupa que esté en la parte de atrás Galvántula. Ah, caray. Según yo ese no fallaba mientras... Ah, quité el sol. Claro, sí me vi muy mal ahí. Eso no sé si me alcance a bajar. Uy, sí me bajó por el Aurora Veil. Ni modo. O más bien sí me bajó porque... A través de la Aurora Veil. Eso es bastante interesante. No vino entonces su... Aquí definitivamente quiero meterle un susto al Corby. ¿Qué queremos? Bajar a... Ah, se me hace que sí queremos bajar al Corviknight. Pero también sería bueno tratar de bajar al Dusknoir. Vamos a bajar al Dusknoir. Es su último turno de... Sí, y la verdad sí quiero guardar a Hatterene. Ah, ¿qué queremos hacer aquí? ¿A quién tiene? Porque creo que sí. Tiene a Turtonator, entonces no quiero sacar al señor Saposai. Sí quiero guardar a Hatterene para Scrafty. Y aparte está Galvántula. Se me está acabando el tiempo, entonces queremos sacar al Power Ranger. Sombraville no debería de hacer mucho. La cosa es que va a ser Corviknight. Porque esto se debería de encargar del Dusknoir. Muy bien. Oh, no, eso es malo. Espero no se ha ido contra Jolteon. Sí se fue contra Jolteon, pero no le hizo mucho. Y con esto se le va a acabar el Dynamax, si no me equivoco. ¿Quién es Sally? ¡Oh, y el Scrafty!
Aquí se podría ir por un fake out. Espero que no, pero por si acaso. Queremos hacerle eso a Shady. Y queremos... Ay, no sé cuánto daño le haga, la verdad, a ese Scrafty. Se me hace que... Pues sí, quiero darle un poco de daño al Scrafty. Fake out, ok. Vamos a ver qué tanto nos hace el Corby Knight. Body press, se va a ir por... Sí. Ok, ok. Fue crit. Bueno, ni modo. Ahorita vamos entonces 2-2, sí está bueno. Ya no tenemos Aurora Veil. Pero... todavía puedo irme contra Corby Knight. ¿Qué queremos hacer aquí? Se me hace que ya puede venir la señora Sapusai. Se me hace que sí. No tiene puesto Tailwind. No quiero dejarlo que ponga Tailwind. Ahora sí, sin importar que Shady tiene que recibir ese Thunderbolt. Y tengo que tratar de bajar a Scrafty. Ah, muy bien ahí con la valla. Ok, la pregunta es, ¿me lo aguantaré? Esto espero que baje Scrafty. Perfecto, Scrafty era de los que más me daba miedo. Uy, fue crítico, se me hace que eso sí tuvo que ver. Se me hace que eso definitivamente tuvo que ver. Body Press, supongo que ya va a bajar a Jolteon. Sí, Jolteon se va a ir. Aquí, ¿qué queremos? Estamos en este momento creo que 3 contra 3, ¿verdad? Zip-zap. Sableye. Tengo que pensar muy bien qué quiero hacer aquí porque un Energy Ball de Galvantula significa que adiós. Significa que adiós a... Sí, definitivamente no me aguanto eso, pero... este ya está en una posición un poco difícil. Creo que quiero bajar al Corby Knight, pero el sapo no tiene con qué protegerse. Pues se me hace que sí, vamos a tratar de pegarle a Zip-Zap. Y vamos a irnos, esto es lo único que tengo, pero si usa Energy Ball se nos va a ir el sapo. Giga Drain. Ok, no sabía que aprendía Giga Drain, pero... tristemente sí, el sapo no puede. Tendría que haberme esperado y que aguantara el Energy Ball. Y aparte tenía Choice Scarf. Híjole, es el Sableye contra el mundo. Se me hace que por lo menos de un Foul Play puedo matar a Corby, pero... ya es mucho pedirle a... Hatterene que aguante otro turno. Y eso dolió. ¿Con esto bajaré a Corby Knight? No lo bajé. Uy, me quedé a nada. Pues se me hace que entonces aquí se va a acabar. Puedo intentar quemar a Corby Knight y ya no va a pasar nada, pero... sí, la verdad... yo creo que lo que más importó que fue aquí. Importó mucho...
Importó mucho que le pegara tan fuerte a Hatterene porque no me esperaba que usara esa técnica de el Unnerve. Y con eso va a ser todo. Bueno, GG a Nick y a los Lancing Leafeons. Fue una buena batalla. Fue muy intenso y la verdad sí me daba mucho miedo ese Scrafty. Pero apenas es tercera semana. Todavía tenemos tiempo para reponernos. Y Nick va muy bien. Creo que con esto ya hila su tercera victoria. Entonces me agrada cómo jugamos. Igual y por ahí se podrían hacer un par de cosas mejor. Definitivamente yo creo que me toca analizar otra vez, ver qué pasó aquí. Me sorprendió mucho que no trajera a Diggersby. Me sorprendió mucho que no trajera a Arctovich, por ejemplo. Pero de todos modos, muy pronto nos vamos a estar viendo para un nuevo video. Muy pronto nos vamos a estar viendo también para la siguiente batalla. Vamos a cerrar la cuarta ronda contra los Blackthorn Frogadiers de Ioku. Entonces espero esté buena también esa batalla. Repasamos rápido el equipo si no vieron el video. Traíamos a Hatterene, traía Psychic, Dazzling Gleam, Mystical Fire, Protect. Tenía una valla, pero me la aplicó. Ahora sí que ya van 2 veces seguidas que me sacan algo que no me esperaba. Eso evitó que mi valla me redujera el daño que tomé del Corviknight. Teníamos a Bisharp, golpe bajo, cabeza de hierro, Iron Head, Taunt, Protect. Igual y no fue la mejor idea dejar a Bisharp contra el Corviknight, pero quería meter un poco de daño. Teníamos aquí al heladito con su Blizzard, Freeze Strike, que no vino Arctovich, el Aurora Veil, que al final no nos ayudó mucho. Tenía mucha confianza en eso. Y tenía su Protect, teníamos aquí Knockoff, Foul Play, Taunt, Will-O-Wisp. Y por último teníamos, bueno, no por último, teníamos al Dogo con... Él tenía... No me esperaba también ahí, ahorita que lo pienso, la valla en el Corviknight. Bajar a Corviknight ahí hubiera sido muy muy bueno. Teníamos Volt Switch, Shadow Ball, el Thunderbolt y el Weather Ball con el Hail era por si venía Diggersby. Y por último acá Liquidation, Earthquake, Rockslide y Brick Break. Este fue el equipo. No logramos conseguir el resultado, pero de todos modos muchas gracias a todos por acompañarme el día de hoy. Los estaré viendo muy pronto otra vez y no se pierdan. No olviden otra vez, como siempre, revisar a todos los coaches. No olviden ver todo el contenido que estamos sacando porque hay muchas cosas muy buenas. Yo soy Salomonster y nos estaremos viendo a la próxima.